En este vídeo vamos a estudiar las distribuciones de probabilidad discretas. Vamos a empezar por definir qué es una variable aleatoria. Bien, cuando realizamos un experimento aleatorio, no podemos estar seguros del resultado que vamos a obtener. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, no podemos estar seguros de si va a salir cara o va a salir cruz. Cuando lanzamos un dado, no sabemos qué número del 1 al 6 va a salir. Entonces, en ese experimento aleatorio podemos definir una variable que recoge el resultado del experimento. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de variable aleatoria. Es una variable que recoge o que almacena el resultado de un experimento aleatorio. De un experimento aleatorio. Cuando el espacio muestral de ese experimento, esto es, cuando el conjunto de todos los sucesos elementales posibles es un conjunto contable que podemos contar, bien porque sea finito, por ejemplo en el lanzamiento de un dado del 1 al 6, o bien porque sea un conjunto infinito pero que podemos contar en él, por ejemplo el conjunto de los números naturales, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así hasta el infinito, pero podemos contar en ese conjunto. Pues cuando el espacio muestral es un conjunto contable, hay un número contable de sucesos elementales, es cuando decimos que la variable aleatoria es discreta. Entonces, una variable aleatoria discreta recoge o es una variable que almacena el resultado de un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es contable. Cuyo espacio muestral es contable. Se puede contar el número de elementos. Se puede contar los sucesos elementales. Vale, vamos a definir ahora qué es una distribución de probabilidad discreta. Una distribución de probabilidad discreta también llamada función de masa o de cuantía, es una función que a cada uno de los sucesos elementales del espacio muestral le asigna una
probabilidad. O sea, nos da la probabilidad de cada uno de esos sucesos elementales. Por ejemplo, vamos a suponer que lanzamos una moneda 2 veces y que la variable aleatoria x recoge el número de caras en 2 lanzamientos de una moneda equilibrada. Equilibrada quiere decir que no está trucada, que la probabilidad de obtener cara es exactamente la misma que la probabilidad de obtener cruz. Entonces, a ver, nosotros podríamos obtener cara en el primer lanzamiento con probabilidad 1/2 o cruz en el primer lanzamiento también con probabilidad 1/2. Luego, en el segundo lanzamiento, independientemente de lo que obtengamos en el primero, la probabilidad de cara o de cruz también es de 1/2, puesto que el primer lanzamiento y el segundo lanzamiento, los resultados del primero y del segundo lanzamiento de la moneda son independientes. Así que, si yo digo que x es el número de caras en los 2 lanzamientos de la moneda, x mayúscula, las variables aleatorias se van a representar por letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Si yo digo que x mayúscula es el número de caras en los 2 lanzamientos, yo puedo obtener 0 caras, una cara o 2 caras. Así que la probabilidad de que x mayúscula valga cada uno de estos números x sub i, incluso aquí voy a poner x sub i arriba, los posibles resultados, sería: para 0 caras es lo mismo que obtener 2 cruces, ¿vale? La probabilidad de que x mayúscula valga 0 sería cruz en la primera, la probabilidad es 1/2, por cruz en la segunda, que también es 1/2. Esto me daría 1/4. La probabilidad de obtener una cara, la probabilidad de que la variable aleatoria valga 1, sería o bien cara en la primera y cruz en la segunda, 1/2 por 1/2, o bien cruz en la primera y cara en la segunda. Esto me daría 1/4 más 1/4, 2/4, lo que da 1/2. La probabilidad de obtener 2 caras, la probabilidad de que x mayúscula fuera 2, sería la probabilidad de cara en la primera por cara en la segunda, o sea, 1/2 por 1/2. Ahí estamos haciendo la probabilidad de la intersección, ¿de acuerdo? Como son sucesos independientes, es simplemente el producto de las probabilidades. Entonces, ya tenemos aquí la distribución de probabilidad del número de caras que se obtiene en el lanzamiento de 2 monedas. ¿Qué propiedades debe cumplir una distribución de probabilidad? Las propiedades que debe cumplir una distribución de probabilidad, propiedades de una distribución de probabilidad discreta son: primero, la probabilidad de cualquier valor, de que la variable aleatoria tome cualquier valor, es siempre mayor o igual que 0. En segundo lugar, bueno, realmente es siempre mayor o igual que 0, y claro está, además, menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Es siempre un número entre 0 y 1. En segundo lugar,
la suma de todas las probabilidades de igual a 1 hasta n de la probabilidad de que la variable aleatoria valga x sub y tiene que dar 1, ya que sería la suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales. Eso nos da la probabilidad del espacio muestral en su conjunto. Y por los axiomas de Kolmogorov, la probabilidad del espacio muestral en su conjunto siempre vale 1. Luego, para terminar, con variable aleatoria discreta podemos hallar la esperanza o valor medio, el valor esperado, la varianza y la desviación típica. Desviación típica. Para hallar la esperanza de una variable aleatoria discreta, tendremos que la esperanza de la variable aleatoria, el valor esperado, es la suma para todos los valores que puede tomar la variable aleatoria de dicho valor x sub y por la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. En nuestro caso, si vamos al ejemplo que estamos usando aquí para la moneda, sería 0 por un cuarto más 1 por un medio más 2 por un cuarto. Estoy multiplicando la x por su probabilidad y sumando todos esos productos. Así que, si nos lo traemos aquí, tendremos que, en nuestro ejemplo, cuando x es el número de caras en dos lanzamientos de una moneda, nos daría 0 más un medio más 2 cuartos, que es un medio, o sea, una cara. Luego, la varianza. La varianza se representa por Vx. Bueno, la esperanza no lo he dicho, pero también se puede representar por la letra griega mu. MHU. La varianza, que se representa por sigma al cuadrado, esa letra es sigma, es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la variable aleatoria. La esperanza de la variable aleatoria al cuadrado se calcula exactamente igual que la esperanza de la variable aleatoria, pero lo que vamos a hacer es que ahora los valores de x, el 0, el 1 y el 2 en nuestro ejemplo, los vamos a elevar al cuadrado. Sería 0 al cuadrado por un cuarto, más 1 al cuadrado por un medio, más 2 al cuadrado por un cuarto. Así que la esperanza de x cuadrado en el ejemplo del lanzamiento de dos monedas sería 0 más un medio más 4 cuartos, que es 1, y eso nos daría 3 medios. Por tanto, la varianza de la variable aleatoria va a ser la esperanza de x al cuadrado, que es 3 medios, ¿de acuerdo? 3 medios, menos el cuadrado de la esperanza de la variable aleatoria. La esperanza hemos visto que era 1, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner en otro color. ¿Vale? Entonces sería menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Esto da 3 medios menos 1, o sea, 1 medio. Y la desviación típica, es sigma igual a la raíz cuadrada de la varianza
de la variable aleatoria. Esta es la misma letra sigma, por eso la varianza también se representa como sigma elevado al cuadrado. Entonces, en nuestro ejemplo, sigma es la raíz cuadrada de 1/2. 1 entre la raíz de 2 o racionalizando, multiplicando arriba y abajo, por la raíz de 2 nos daría la raíz de 2 dividida entre 2. Ahora, la función de distribución. No es lo mismo que la distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? La función de distribución de una variable aleatoria discreta nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un valor cualquiera, que un valor dado, el que sea. Entonces, la función de distribución calculada en un valor xj es la probabilidad, o x sub i, el que sea, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x sub i. Y esto es la suma para j menor o igual que i, que la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula sea menor o igual, sea igual, disculpad, a xj. Vamos a ver qué significa esa fórmula. Vamos a coger nuestro ejemplo, el del lanzamiento de 2 monedas, y lo que voy a hacer es ampliar esa tabla para que veáis la idea. Vamos a colocar aquí debajo otra fila, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner f de xy. F de 0 sería la probabilidad de que la variable aleatoria fuera menor o igual que 0. Pero claro, menor que 0 no puede ser, igual a 0 sí, y la probabilidad es de 1/4, la probabilidad de que valga 0. Entonces, f mayúscula de 0 es 1/4. Luego, f mayúscula de 1 es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 1. Claro, ahí ya puede valer o 0 o 1, con lo cual sería el 1/4 cuando valga 0 más el 1/2 cuando valga 1, y eso es 3/4. Y finalmente, f mayúscula de 2 sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2. Eso ya podría ser o 0, o 1, o 2. La de 0 es 1/4, la de 1 es 1/2 y la de 2 es 1/4, con lo cual nos dará 1. ¿Qué propiedades tiene esta función de distribución? Pues las propiedades serían las siguientes. Las propiedades de la función de distribución me dicen que la f mayúscula de menos infinito es 0 y que la f mayúscula de más infinito es 1. Por otra parte, me dice que f mayúscula de x es no decreciente, nunca va a decrecer. Y además hay otra propiedad que veremos en los ejercicios, os lo explicaré, que es que f mayúscula de x es continua por la derecha. Eso ya lo entenderemos.
Bien, aquí os podéis preguntar, ¿cómo que f mayúscula de menos infinito es 0? El menos infinito no está ahí. Bueno, el que un número no esté ahí no significa que yo no pueda hallar su f mayúscula. Por ejemplo, ¿cuánto valdría f mayúscula de 0,35? Pues sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 0,35. El único caso en el que es menor o igual que 0,35 es cuando vale 0, ¿no? Cuando vale 0, que es un cuarto. Entonces, la f mayúscula de 0,35 es un cuarto. Aunque el número no esté ahí, en la tabla, yo puedo hallar su probabilidad. Realmente, si yo represento esta función, obtengo lo siguiente. Para todos los números que sean menores que 0, la probabilidad de que sea menor o igual que ese número es 0. Cuando llegamos a 0, la probabilidad salta a un cuarto y se mantiene un cuarto hasta llegar a 1. Cuando llegamos a 1, la probabilidad salta a 3 cuartos y se mantiene en 3 cuartos hasta llegar a 2. Y cuando estamos en 2, la probabilidad salta a 1. Y ya sigue siendo 1, perdón, la probabilidad no, quería decir la función de distribución. Y ya sigue valiendo 1 hasta el más infinito. Fijaros que siempre va siendo continua, pero cuando pega el salto solo es continua por la derecha. Por eso el punto lleno va del lado derecho y del lado izquierdo va un punto sin rellenar, ¿de acuerdo? Y el salto que pega hacia arriba es únicamente en el 0, en el 1 y en el 2, en los puntos que tienen probabilidad diferente de 0. Y además, el salto es igual a la probabilidad de ese valor. Aquí ha saltado de 0 a un cuarto porque la probabilidad de que valga 0 es un cuarto. En 1 ha saltado de un cuarto a 3 cuartos porque la probabilidad de que valga 1 es un medio. Ese es el valor del salto. Y luego en 2 ha saltado de 3 cuartos a 1 porque la probabilidad de que valga 2 es un cuarto y ha pegado un salto igual a su probabilidad. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que una variable aleatoria es una variable que almacena el resultado de un experimento aleatorio. Que decimos que la variable aleatoria es discreta cuando el espacio muestral se puede contar los elementos del espacio muestral, los sucesos elementales. También que una distribución de probabilidad discreta, llamada también función de masa o de cuantía, es una función que a cada uno de los sucesos del espacio muestral, de los sucesos elementales, le asigna una probabilidad. Hemos aprendido sus propiedades, las propiedades de una distribución de probabilidad discreta, que nos dice que la probabilidad de cualquier valor es siempre mayor o igual que 0, menor o igual que 1, y que la suma de todas las probabilidades tiene que valer 1. También hemos aprendido a hallar la esperanza, la varianza y la desviación típica de una distribución de probabilidad discreta. Hemos aprendido lo que es una función de distribución de una variable aleatoria discreta que nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. Y hemos visto cómo hallarlo con un ejemplo. Asimismo, las propiedades de la función de distribución, que son que en menos infinito vale 0, en más infinito vale 1
que es una función no decreciente, o crece o permanece constante, y que siempre es continua por la derecha.